Creo que ya inició. Bueno, entonces ahora sí, muy buenas tardes. Ya se inició la grabación de este CIPAS de la unidad número 1, correspondiente a la solución de ecuaciones no lineales. Mi nombre es Martín Gómez Orduz. En el momento nos acompañan 6 estudiantes que hacen parte del curso de métodos numéricos de código 100-401. Entonces voy a compartir un momento mi pantalla para saber de qué es lo que estamos hablando, de qué es lo y de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, por favor, me confirma si ven mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor? No, señor. Asumo que sí. ¿No? Sí, señor, sí se ve. Estoy compartiendo un PDF, la guía. ¿Sí? Sí, Perfecto. correcto, sí se ve, profe. Entonces, este es el punto 3. La descripción del ejercicio es que nos están dando una función, una ecuación no lineal, y nos piden que la solucionemos por diferentes métodos. Quienes eligieron el ejercicio A, pues es por el método de bisección, regla falsa; el B, bisección Newton-Raphson; el C, bisección secante; el D, regla falsa Newton-Raphson; y el E, bisección Newton-Raphson. Esos son los métodos de los cuales vamos a hablar en la tarde de hoy. ¿Qué se le pide al estudiante? Lo primero, hacer una revisión teórica de cómo es la solución de cada uno de estos métodos. Hay unas ecuaciones muy sencillas, muy básicas, pero igual son importantes conocerlas. Igual en el repositorio que ha compartido el director de cursos y que se ha compartido en los foros, ustedes pueden encontrar también algunas grabaciones de estos mismos temas, entonces tenemos mucho material de apoyo. También, ¿qué nos piden? Nos piden presentar la ecuación usando GeoGebra, ver la gráfica y determinar dónde aproximadamente está la primera raíz positiva. Nos piden desarrollar en Python los dos métodos que correspondan al ejercicio en la solución del ejercicio y llegar hasta tener una exactitud de 10 a la menos 6, la exactitud que nos piden. Nos piden también elaborar una tabla con los resultados obtenidos en los métodos anteriores, incluyendo su error. Sabemos que es muy importante en este tipo de solución de ecuaciones realizar el gráfico donde se puedan ver el error con las interacciones, hacer un análisis de los resultados indicando claramente y apoyado en la teoría cuál es el método que presenta un mejor desempeño, cuáles son las conclusiones. Y finalmente la bibliografía en normas SAP. Uno de los puntos importantes que se deben tener es en el análisis. No es solo decir, no, es que el método de bisección es mejor porque se necesitan menos iteraciones. Eso realmente pues no dice mucho de un análisis pues, de estudiantes de ingeniería que ya están en los últimos cursos de su programa académico. Entonces queremos que hagan un análisis mucho más profundo y desde el punto de vista del apoyado en la teoría que ustedes están construyendo. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar la tarde de hoy. Ya ustedes han realizado algunos casos de los estudiantes de mi grupo, ya han realizado algunos aportes de estos ejercicios y voy a compartirles algo muy breve de teoría. Ya les estoy compartiendo una PPT, creo que ya se ve. Entonces, dentro de la solución de ecuaciones no lineales, que es el tema del que vamos a hablar, estos son los 4 métodos más comunes, hay otros, pero entre los más comunes está el método de la disección, el método de la regla falsa, el método de Newton-Raphson y el método de la secante. Cada uno tiene ciertas características. El método de la disección es muy similar al método de la regla falsa y el método de Newton-Raphson es similar al de la secante y viceversa. Hay algunos métodos que se facilitan más por el proceso. El caso de la disección tal vez es el método más sencillo y más fácil de interpretar, pero igual vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Cuándo se utiliza el método de la bisección?
Entonces lo utilizamos para calcular la raíz de una función. ¿Cuándo determinamos la raíz de una función? Ya en un momento me lo van a contar. ¿Qué significa eso de calcular la raíz de una función? Se utiliza para ecuaciones no lineales, eso es bastante claro y obvio. O sea, este método no aplica para ecuaciones lineales. Perdón. Siempre se va a generar un error ya que es una aproximación. Recordemos que estos métodos lo que nos hacen es una aproximación y a la vez nos generan un error. Y lo que buscamos es que el error sea pequeño para que la aproximación sea mejor. Este método es de búsqueda incremental en el que si una función cambia de signo, eso es importante, que eso no sucede en las funciones lineales, si una función cambia de signo sobre un intervalo cerrado AB, este se divide por su punto medio C, que lo vamos a calcular como A menos B medios. Se evalúa la función en dicho punto y dependiendo del signo más que el valor, vamos a determinar si ese C va a reemplazar a A o si ese C va a reemplazar a B. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Se evalúa la función en dicho punto y vamos a calcular un error absoluto. Aquí no podemos, como no sabemos cuál es el valor exacto de la función en ese punto, sino que es una aproximación, solo vamos a tener un error como que va a ser nuestro punto B menos nuestro punto A en cada uno de los intervalos que vamos a utilizar. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. O sea, lo que estamos viendo es, entonces, una función que cambia de signo, que queremos hallar este punto, en ese color es el punto rojo, y cómo cada vez que hallemos ese punto C, nos debemos ir aproximando, y se debe ir reduciendo el error. ¿Hasta qué punto? Hasta que el punto C sea cero, que y no tengamos error. En el caso de la regla falsa es muy similar. En la regla falsa lo utilizamos para calcular la raíz de una función. Nuevamente decimos que se utiliza para ecuaciones no lineales, se va a generar un error. Pero ¿qué sucede? Si la función cambia de signo en un intervalo AB, este se divide por el cero en la recta que une los puntos. Es decir, nuestro punto C en bisección era únicamente A más B sobre 2. En la regla falsa es B menos la función evaluada en B, en nuestro punto B, por A menos B sobre la función evaluada en A menos la función evaluada en B. Este es nuestro valor C. Y también determinamos si el signo cambia, si va a cambiar, pues nos vamos corriendo y y C puede reemplazar a A o puede reemplazar a B. Ese procedimiento se repite continuamente hasta que cumple la condición de parada. La condición de parada pueden ser dos. Uno, un número fijo de iteraciones y dos, un error. Para nuestro caso, dice que debe ser menor de 10 a la menos 6. Y el error, como acá no estamos hablando de dos puntos fijos, sino de un punto XY y de un punto anterior, pues el error nos lo va a determinar en la diferencia entre, digamos, el punto final menos el punto inmediatamente anterior, y así sucesivamente. Es la forma diferente de determinar el error en la regla falsa. Para el caso de Newton-Raphson, acá cambia un poco. Acá no vamos a tomar en consideración puntos. Acá lo que vamos a tomar es aleatoriamente un punto de partida, y vamos a establecer una nueva aproximación de la raíz. ¿De qué forma? De la forma x sub n menos 1, más 1, perdón, que es igual a x menos f evaluado en xn sobre la derivada de la función. Entonces, si en algún caso vamos a solucionar una ecuación no lineal y la ecuación no es derivable, o sea, al derivarla, su función en ese punto es cero, no podemos usarla por Newton-Raphson, porque ya estaríamos aquí
utilizando un valor sobre cero, sabemos que matemáticamente no se puede establecer. Entonces, esa es una condición para quienes tienen el método de Newton-Raphson, ver si la función es derivable y si en ese punto no es cero. El error es nuestro valor de x, que en este caso, en la ecuación anterior, sería el x más 1, es decir, el último valor, menos nuestro valor x, que hemos llamado x mayúscula, x minúscula, nuestro x minúscula, que es lo que llamamos xn. Ese es, entonces, acá ya no partimos de un intervalo como bisección, ni de evaluar la función en lo intervalo como el método anterior, sino que lo que determinamos es un punto aleatorio y evaluamos la función en ese punto y evaluamos la derivada de la función en dicho punto. Para la secante, hay una cosa importante que se me olvidó mencionar, y es que siempre la recta que va a unir ese punto va a ser una recta tangente. Cada vez que terminemos la recta tangente, se nos va aproximando, cada vez que lleguemos la recta tangente, se nos va aproximando hasta llegar a lo más aproximado a nuestro punto de corte. Ya lo vemos con un ejemplito gráficamente para que quede como más claro. Y en el método de la secante es muy similar al anterior, pero ya no estamos hablando de una recta tangente, sino de una recta secante. ¿Cuál es la característica de una recta tangente? ¿Y cuál es la característica de una recta secante en una curva? ¿Quién me puede ayudar con eso? Para aclarar por qué hablamos en el método de Newton-Raphson de una recta tangente, a qué hace referencia, y a qué hace referencia que en el método de la secante hablemos de una recta secante. ¿Alguien recuerda qué es una recta tangente a una curva? La secante creo que era que tocaba dos o más puntos. Sí, señor. La recta secante es la que toca dos puntos en una curva, y la O recta más, ¿cierto? tangente, sí, señor, generan dos puntos. La secante corta a una curva en dos puntos, o pueden ser más. Y la tangente, En uno solo. correcto, la que corta una curva en un solo punto, en un solo punto. Entonces, si voy a compartir, voy a abrir acá un momento para verlo gráficamente. Entonces, compartir pantalla. Y me confirman, por favor, si ven. Sí, señor. Sí, el Sí, tablero. listo. Bueno, entonces, del método de la disección vamos a tomar el siguiente ejemplo. Tengo la ecuación x al cubo menos 3x. Vamos a explicarla y luego en términos generales. Es la ecuación que voy a solucionar. He hecho mi gráfico en GeoGebra. Entonces, me indica que mis valores de interés están entre 1 y 2. ¿De acuerdo? Ahí en ese intervalo voy a encontrar mi solución. Mi solución, ¿cuál va a ser? El valor en este punto. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, señor. ¿qué nos dice el método de la disección? Que yo debo tener dos intervalos, perdón, un intervalo. Un valor de A, que en este caso es 1, ¿de acuerdo? Es este 1 que está acá. El valor de B es 2.
Y el valor de C es el punto medio entre A y B. Entonces, hallo mi valor de C. ¿Cómo lo hallo? Pues A más B sobre 2. En este caso sería 1 más 2, 3 sobre 2, 1.5. Este es el valor de C. Ahora evalúo mi función en A. Es decir, que en esta función X lo voy a reemplazar por 1. F de B en esa misma función X lo voy a reemplazar por 2. Y en esa misma función X lo voy a reemplazar por 1.5 para hallar F sub C. Es decir, que en ese caso, el valor de F de A sería ¿cuánto? Si X vale 1, pues sería 1 al cubo, 1 menos 3, sería menos 2, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Qué pena, profe. Ahí el intervalo de 1 a 2, de dónde se saca el ejercicio? O sea, Es que estoy el viendo rango. que el corte de la línea de mi gráfica de mi función con el eje X está entre, tomando valores positivos, entre 1 y 2. Si me cortara por acá, por ejemplo, voy a colocarle este color, si me cortara por acá, si acá fuera el punto de corte, pues mi intervalo, ¿qué sería? Entre 3 y 4. ¿Estamos? Ah, ok, ya entendí, ya entendí. O sea, es 1 y 2 porque en esa parte corta al eje X. Entonces, volvemos. Ahora, f de b, si x vale 2, 2 al cubo menos 6. 2 al cubo 8 menos 6 nos daría 2. ¿De acuerdo? Ahora, si sé que es el punto medio, vale 1, es 1.5, reemplazamos 1.5 al cubo menos 3 por 1.5. ¿Me regalan ese valor, por favor? Que es 1.5 al cubo menos 3 por 1.5, que es reemplazar el valor de C en la función. ¿Ese valor es de cuánto? A ver si por acá en la... Entonces tenemos menos 1.125. ¿Quieres el mismo valor? Entonces lo que hice fue primero reemplazar A en X, donde está la X, reemplazar para saber cuánto vale F de A. Luego X reemplazarla por 2 para saber cuánto vale F de B. Y luego reemplazar X por el valor de C, que es 1.5, para saber cuánto vale F de C, que es 1, menos 1.125. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, en correcto, sí. ese caso, ¿qué sucede? A, voy a colocarlo en azul, A vale 1, B vale 2 y C vale 1.5. Pero aquí lo interesante, más que el valor, es el signo. El signo, cuando yo evalué A, era negativo. Vemos que aquí está el negativo. Cuando yo evalué a B, 2 es
positivo. Cuando evalúo a C, me dio negativo. Entonces, ¿qué sucede? Esto es para la primera iteración. ¿Qué sucede para la segunda? Que el nuevo valor de A ya no es 1, sino va a ser 1.5, porque los dos se mantienen signos negativos, tomamos siempre signo diferente, porque ¿qué representa el signo diferente? Que hay un cambio en la curva, ¿de acuerdo? Y B va a seguir siendo mi número 2. Entonces, ¿en qué consiste el método de bisección? Seguir haciendo este proceso muchas veces. Y si vemos, acá en la gráfica, voy a borrar esta parte que había escrito, voy a ampliar un poquito, creo que ya se ve. Primero tenía mi intervalo de 1 a 2. Allá el punto medio, 1.5, entonces este ya no me va a existir. Mi nuevo intervalo es de 1.5, de 1.5 a 2. Y luego vuelvo a hallar la mitad, y vuelvo a hallar la mitad, y cada vez que haga una iteración, voy a determinar el valor de C, y de esa forma me voy aproximando al error. ¿Qué es lo importante? Que las iteraciones iniciales, que es 0, no puedo establecer el error. Entonces, por eso, cuando veamos el código de Python, vamos a encontrar que la iteración le vamos a sumar 1, y en este caso vamos a poder establecer nuestro error. ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo, Sí, cómo tutor, sería, cómo sería ese tutor. escenario, profe? Señor, O si quiere, compañero, tranquilo. No, yo iba a preguntar que entonces los signos que usted coloca ahí debajo, ¿qué papel juegan? estos signos que estoy colocando acá, lo que me dicen es, si hipotéticamente hablando, el C me hubiera dado positivo, pues ¿a quién hubiera descartado? Hubiera descartado a B y hubiera seguido trabajando el intervalo de 1 a 1.5. Lo que quiere decir que tal vez el punto está más hacia la izquierda. Correcto. Nos estamos acercando más hacia el 2 que hacia el 1. Siempre tenemos que tomar en consideración el cambio de signo. O sea, en este caso, inicialmente A era negativo, acá está, y C positivo. O sea, hasta ahí hay cambio, ahí hay un corte, porque hay el cambio de signo de menos a más. Cuando yo hallo el valor de C y C es negativo, lo que me está diciendo es, oiga, descarte inmediatamente a A. Y este valor C se me va a convertir en mi nuevo A. Y este va a ser mi nuevo intervalo. Luego tengo que hallar otro intervalo en la mitad. Y si ese intervalo me da negativo, pues me sigo corriendo acá. Si ese intervalo o ese valor me da positivo, entonces en lugar de correrme a la derecha, me corro un poco a la izquierda. Y en eso consiste el método de la disección. Simplemente establecer en qué punto se va cambiando de signo y hacia dónde nos vamos acercando. Si, como ven acá en la gráfica, pues el punto de corte, se borró esto para que se pueda ver, está más cercano al 2 que al 1. Por eso me voy acercando. Entonces ya, mire, mi primer intervalo fue de 1 a 2. El segundo intervalo va a ser
de 1.5 a 2. El tercer intervalo, muy seguramente va a ser más cercano al 1.5 y al 2, por lo que se ve a ojo, pero en las ecuaciones vamos, vamos a ver si está más cercano al 1.5 o si está más cercano al 2. Y eso es lo que hace el método de la bisección, irnos aproximando, aproximando y aproximando. Igual ya en el código lo vamos a ver mucho más parecido, pero el concepto es ese, o sea, el concepto es importante de que tenemos un intervalo AB en el cual nos va a cortar la gráfica de la función y vamos a ir acercándonos siempre partiendo el intervalo en dos, siempre buscando la mitad del intervalo que es C. Para el método de la regla falsa, entonces acá, como lo mencionaba hace un momento, en el que en la PPT es muy similar. Yo voy a tener un intervalo, este es mi intervalo inicial. Dentro de ese intervalo inicial voy a hallar un punto C, pero ese punto C ya no es sobre la gráfica como vimos un momento, sino este va a ser mi punto C. Cada vez que yo corte, porque voy a tener un intervalo, uno y donde se me corte, vuelvo a buscar un punto, vuelvo a cortar y así sucesivamente. Entonces, veámoslo para el ejemplo que tenemos. En nuestro ejemplo inicial, el valor de A es 1, el valor de B es 2, porque decimos, partimos de lo que habíamos escrito acá, que en esta parte entre 1 y 2 es donde donde está cortando la función. Entonces decimos que B es 2. Y C lo voy a determinar por la ecuación que les había mencionado. C es B menos la función evaluada en B menos, perdón, por A menos B sobre la función evaluada en A menos la función evaluada en B. Pero yo ya conozco cuál es el valor de la función, se lo hacemos en negro, de la función evaluada en A y ya sé cuál es el valor de la función evaluada en B. La función evaluada en A, ya sé que es menos 2, porque acá lo establecí. Y la función evaluada en B, que hay aquí el valor, es 2. Entonces, ya puedo hallar mi nuevo punto de corte. Es decir, que mi punto de corte C sería B, que es 2, menos F evaluado en B, que es 2, factor de A menos B, sería 1 menos 2, sobre F evaluado en A, que es menos 2, menos F evaluado en B, que sería 2. Y este es mi nuevo C. Ese es mi nuevo C, que sería 4 negativo, negativo, positivo, 3 medios. Y 3 medios, coincidencia, es 1.5. Nos dio el mismo valor del anterior, que la función es muy simétrica. Entonces, 1.5. Entonces, esa es mi primera iteración, en i igual a 1. Para i igual a 2, ¿qué voy a tener? Pues ya sabemos que al evaluar f,
aquí nos da 1.5, ya sabemos que al evaluar f en c, me va a dar un valor negativo. ¿De cuánto me dio? 1.125. Entonces, pasa lo mismo que el caso anterior. Entonces, mi nuevo A ya no es 1, mi nuevo A, como hicimos acá, mi nuevo A ya no es 1, mi nuevo A, como acá, va a ser 1.5, y mi B va a continuar siendo 2. Tengo que hallar nuevamente C. ¿Cómo hallo C? Nuevamente con esta ecuación, pero ya recordando que el valor de A es 1.5 y que el valor de B es 2. Como en este caso de la regla falsa, no tenemos un intervalo cerrado para establecer nuestro valor de C, sino una secuencia de puntos, el error lo establecemos desde esta forma, que es el valor final menos su valor anterior, cada vez que lo vayamos haciendo, dependiendo del número de iteraciones. Para el caso de Newton-Raphson, que hablábamos de que acá tenemos una recta tangente, que cambiamos de color para que se vea este azul. Esta es mi recta que me está tocando en este punto. Entonces, ¿qué es importante del método, perdón, de Newton-Raphson? Que no requerimos un intervalo, como en los dos casos anteriores, que lo que estamos haciendo es, colocamos un punto donde sea tangente, generalmente tomamos uno de los puntos del intervalo, que sabemos que hay un corte, evaluamos la función y donde corte esa tangente, mi eje X, ahí voy a trazar una nueva tangente. Donde me corte, voy a trazar otra tangente. Donde me corte, voy a trazar otra tangente. Y así hasta que me aproxime, veamos de color un poquito, hasta que me aproxime a mi solución de la ecuación, que es este punto. Entonces, cada vez ir buscando la tangente, para lo cual vamos a utilizar esta expresión. Como hablábamos, es el punto final es igual, o el xn más 1, al punto anterior xn menos la función evaluada en xn sobre la derivada de la función evaluada en xn. Y muy similar al error anterior, el error lo vamos a determinar como el absoluto de ese valor final, xn más 1, menos nuestro valor anterior, que sería nuestro xn. Esas son las dos ecuaciones que vamos a utilizar en el método de Newton-Raphson. Para el método de la secante, entonces acá necesitábamos una aproximación, nuestro punto de partida. Acá vamos a utilizar dos aproximaciones. Generalmente se utiliza esas aproximaciones, las tomamos como nuestro intervalo, los valores de nuestro intervalo AB. ¿Qué vamos a establecer? Entonces, en este caso lo que buscamos es una recta, cambiémosle de color, que me corte acá, que me corte acá, que me esté cortando en dos puntos. Este es uno de los métodos que se puede decir poco más complejos, porque no siempre converge la función en encontrar la secante, en encontrar esa recta que me corte la función en dos puntos. Para las funciones que están en el trabajo colaborativo, sí se pueden hacer, entonces no hay ningún inconveniente. ¿Cómo vamos a determinar nuestros nuevos puntos? Nuestro nuevo punto, que vamos a llamar xn más 1, que siempre va a ser el siguiente punto, es el xn, que es el valor anterior, menos la función evaluada en xn por la diferencia de la función evaluada en el punto anterior, es decir, xn menos 1, menos la función en xn,
sobre la diferencia de la función evaluada en xn-1 menos la función evaluada en xn. Parece complicado, pero que ahorita que veamos el código no lo es. Está complicado. Y el error, al igual que los casos anteriores, siempre va a ser la diferencia entre el último valor menos el anterior. El último menos su valor anterior. El último menos el penúltimo valor. Esta es la interpretación de lo que es solucionar una ecuación por estos métodos. Bisección, entonces ya sabemos que es dividir, irnos acercando. Regla falsa, que es similar, pero el valor de C lo establecemos en relación a nuestro punto, a nuestro intervalo, perdón, no punto, sino nuestro intervalo. El método de Newton-Raphson, no haciendo consideración de un intervalo, teniendo un punto aproximado. Y el método de la secante, que es buscar la recta que sea secante la curva partiendo de dos aproximaciones. ¿Cómo lo vemos eso en nuestro código? A ver si por ahí tenemos un poco más de claridad. ¿Me confirma si ven el código? Sí, señor. Entonces, en el ejemplo que tengo, yo voy a solucionar la ecuación x al cubo menos 3x más 0, que es la misma que les compartí hace un momento, que tiene su intervalo entre 1 y 2. Entonces, lo primero que hago es incorporo unas librerías, NumPy, Pandas, generalmente hay otras para graficar, pero personalmente me gusta el tema de usar Pandas. También otras funciones que le dan la estructura a las tablas, a las gráficas, que son las que encuentran acá, Shaper. Y acá, la 4 es, en la línea 4 es cómo quiero que me muestre. Eso es más cuestión de por decirlo entre comillas, de carpintería para que la presentación se vea bien. Pero las librerías que estoy incorporando es NumPy y Pandas. Defino mi función. ¿Cuál es mi función? X al cubo menos 3x. Ya sé que ese 0 positivo se encuentra en el intervalo 1 a 2. Ya hice la gráfica en GeoGebra, ustedes ya la vieron, entonces por ahí seguimos. Vamos para el método de la bisección. Entonces, vamos haciéndolo por partes. Si no tienen problemas, no. Decimos que nuestro valor inicial de A es 1, que nuestro B es 2, que las iteraciones parten de 0, ese es nuestro contador de iteraciones, que tenemos una tolerancia de 10 a la menos 6, porque es lo que me pide el ejercicio, que vamos a tener un error inicial de 1, ese es, lo consideramos, y vamos a tener nuestra lista de errores. Nuestra lista de errores, B, que hace referencia al método de la bisección, y nuestra lista de aproximaciones, que es lo que queremos. Nuestra limitante, ¿cuál es? Nuestro Y. Que lo que les mencionaba, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta un número máximo de iteraciones y un error de tolerancia. Entonces, dejo un número amplio, 100, entonces pueden dejar 50, pueden dejar 30, no necesariamente tienen que ser 100. Y nuestra tolerancia se definió que es de 10 a la menos 6. Vamos a hallar nuestro C. Lo mismo que estaba haciendo en esos momentos. C, A más B medios. Es el punto medio entre mi intervalo, entre A y B. Agregamos la nueva aproximación de C a la lista de aproximaciones de B. Entonces, aproximación de B, acá. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con este if? Que nos dice que F evaluado en A por F evaluado en C tiene que ser menor que 0. ¿Eso qué implica? Que un valor tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos condiciones para que se cumpla eso. ¿Qué es lo que le mencionaba hace un momento? Es que B sea igual a C
entonces, miremos que lo estamos tomando ya en relación a esto, o sea, que exista cambio de signo. Si no existe cambio de signo, pues C no va a tomar el valor de B, sino C va a tomar el valor de A. En el ejemplo que les mencionaba, cuando hallamos el C, que era 1.5, C tomó el valor de A, ¿de acuerdo? O sea, que cumplió fue esta condición, de que C, nuestro 1.5, pasó para la segunda iteración a ser el valor de A. Pero nuestras iteraciones, como les mencionaba, no pueden iniciar de cero porque no puedo establecer un error. Pues simplemente lo que hacemos es que a nuestra iteración le sumamos el 1 y nos va a contar a partir de la iteración 1 calcular los errores. El error, como lo definimos, es el error absoluto de la diferencia de B menos A. Y yo quiero que esto se termine o cuando llegue a 100 iteraciones o cuando llegue a 10 a la menos 6, o simplemente cuando la solución sea exacta, es decir, que f de c sea 0. ¿Eso qué me va a permitir? Me va a permitir encontrar el error de b y cómo voy a imprimirlo. Simplemente la aproximación por el método de la disección de la raíz es c, porque c es el que se me va moviendo, el que se me va acercando a la solución, con un error que hemos definido e en iteraciones. Para este caso, en el método de bisección, el valor fue de 1.7320, con un error de 9.50 y tanto a la menos 7 en 20 iteraciones. Si recordamos la gráfica que estábamos viendo, decíamos, nos movemos más hacia el 2 o hacia el 1.5. Entonces, dijimos, no, es como más cercano al 1.5 por lo que veíamos en la gráfica. Entonces, nos vamos a ir moviendo dependiendo el valor de C. Y esto, o sea, manualmente, si ustedes ven que para hacer una iteración nos demoramos un tiempo, imagínense para hacer 20 iteraciones. Y acá Python nos lo está haciendo de forma directa. Simplemente lo que escribí hace un momento en la pizarra es lo que está acá. Coloco el valor de A, coloco el valor de B, la tolerancia, hallo C, doy la condición, que eso tiene que ser 0, que si no me da 0, si es menor que 0, perdón, entonces B me toma el valor que C, o A me toma el valor que C, que las iteraciones no pueden ser 0, desde 0, aunque vamos a colocarlas desde 1, y que determinamos el valor absoluto como B menos A. De esa forma, hallamos las 20 iteraciones que nos pide, en este caso, para cumplir que el error sea menor de 10 a la menos 6. Ya lo que sigue es mucho más sencillo. Ya es hacer la tabla. Entonces, diccionario, iteración, voy a colocar. Recuerden que, aunque la iteración dice que parte de 1, entonces, pero lo estamos tomando desde 0. Entonces, como aquí me dice que son 20 iteraciones, le digo que la lista va a ser de 1 a 21 para que me tome el total de iteraciones. ¿De qué? Del valor aproximado de la bisección, que es el aprox B que colocamos acá, es la lista de aproximaciones, y el error, que es el error B, que es nuestra lista de errores. Y ahí, si vemos, decimos que en la primera iteración, nuestro punto medio fue de 1.5, que fue el valor de C que hallamos, pero con un error de 5 por 10 a la menos 1. Es decir, es un error bastante grande. Que en la segunda ya nos corrimos de 1.5 a 1.75 con este error, y seguimos hasta que llegamos a nuestra iteración 20 con un valor aproximado de 1.732051, que es nuestro valor que está acá. Y finalizamos esta parte con el gráfico, porque nos piden hacer un gráfico de la aproximación de la bisección, es decir,
que aquí estoy viendo con el número de iteraciones cómo me va cambiando, ¿sí? Como una caída del valor que venía, y ya acá se comienza a estabilizar el valor. Eso lo podemos ver acá en la tabla, que ya desde la iteración más o menos de la 15, los valores ya 1.732025, 1.732040, 2048, 2052, 2050, se va manteniendo muy similar. Y para el error es lo contrario. A medida que aumentan las iteraciones, el error va disminuyendo, el error va disminuyendo. Y es lo que también podemos ver en nuestra gráfica, que acá, por ejemplo, el error es de 1.22 a la -4, pero acá ya es de 1.9 a la -6. Es lo que también podemos ver acá en nuestra gráfica de el error. ¿Cómo vamos a ir? Bien, profe, pues estás asimilando la información. Listo. Creo que había mencionado en la parte de bicepción que no se podía tomar el cero, que había que agregarle una unidad. Sí, es que en el caso aquí decimos que las iteraciones comienzan de cero. O sea, matemáticamente debemos comenzarlas de cero. Pero al comenzarla de cero, no voy a poder establecer un error, porque no hay un valor anterior que comparar. Y como no tenemos un valor real, un valor fijo, por eso decimos que aquí nuestra iteración le sumamos el 1, para que me comience a partir no de la iteración 0, sino de la iteración 1. Ese es el porqué. Ah, ok, listo. En la regla falsa, entonces, es similar a lo que veníamos haciendo, igual. Entonces recuerden, A1, B2, iteración 0, nuestra tolerancia, el error partimos de 1, el error de la regla falsa, y aquí tenemos que hacer una aproximación de la regla falsa. Esa aproximación yo la he tomado, en este caso, con mi límite superior, con B, que es 2. Por eso coloqué 2. Porque si al ver la gráfica que estábamos viendo, nuestra línea se me acerca más al 2 que al 1, entonces arbitrariamente yo dije, no, eso se acerca más al 2. El código es muy similar al método de bisección. Nuestro while, nuestras eh, condiciones, iteraciones y el error. Y acá lo que me cambia es el valor de B, de C, perdón. Entonces C lo habíamos hallado como B menos la función evaluada en B por el cociente de A menos B sobre F de A menos F de B. Y colocamos nuevamente la condición, porque necesitamos que exista ese cambio de signo, que F de A por F de C sea menor que 0. Si pasa esto, B es igual a C, de lo contrario, A es igual a C, que es lo que mencionábamos en la gráfica. Siempre tenemos que tener un valor que nos dé positivo y el otro negativo, porque en ese intervalo es donde vamos a encontrar la solución, donde hay un cambio de signo. Y nuestro error, como son puntos consecutivos, lo que les mencionaba, de nuestro xy menos nuestro xy menos 1, pues es simplemente la aproximación final menos la aproximación anterior. Nuestra condición que todo esto también debe terminar o cuando pasan las iteraciones, cuando encontramos el error, o simplemente cuando f de c ya es igual a 0. Imprimimos y nos da un número similar al de la bisección, un error relativamente similar, pero las iteraciones bajaron a la mitad. Ya no necesitamos de 20 iteraciones, sino únicamente 10. El código
para la realización de la tabla es exactamente igual. El diccionario, iteración, la lista. Como vean, 10 iteraciones, adiciono una partiendo del 0, o sea, va de 1 a 11, de la aproximación de la regla falsa, que fue lo que escribí acá, y nuestros errores. Eso nos va a generar esta tablita, en la cual en el 1 nos daba igual que en el método de la bisección, porque recuerdan que en este método, cuando hallamos el valor de C, nos dio 1.5, igual que nos dio en el método de la bisección, pues por eso aquí nos coincide el 1.5 y el 5 por 10 a la menos 1 en error. Ya la iteración 2 cambia y es mucho menor el número de iteraciones que vamos a tener en este caso. Más exactamente, nos reducimos a la mitad. Pero si ven, el código de estos dos es muy similar. Es muy, muy, muy similar. Algunas variaciones, pero cuando ustedes tienen el código para hacer, ejemplo, la tabla, simplemente hacen el de bisección, cortan, lo pegan en la regla falsa, lo cortan y pegan en la siguiente, las variaciones son mínimas, básicamente es del texto y del número de iteraciones que ustedes tienen. Pues no necesariamente tiene que poderse a copiar o hacer nuevamente el código, ¿no? Si ya está hecho, pues mucho más sencillo. Acá tenemos igual nuestra gráfica de aproximaciones, viendo cómo se va acercando al 1.73, que es la solución aproximada de nuestra. Y también el decrecimiento del error. En la primera iteración el error es muy grande, el 0.5, va bajando hasta que se va aproximando a 0. Entonces, como vemos ahí, es muy similar al método de la disección. Para el método de Newton-Raphson, entonces recordemos que ahí se involucra la derivada de la función. Entonces debo definir una función que la he llamado de f de x, que es la derivada. ¿Cuál es la derivada de mi función? 3x al cuadrado menos 3. Ya ustedes pueden hacer su derivada manualmente o hacerla por GeoGebra o otras calculadoras que hay en línea que pueden determinar. Y acá, ¿qué vamos a tener? Nuestras iteraciones. Recuerden que aquí no vamos a tener un intervalo, sino lo que vamos a tener es un valor aproximado. Entonces no vamos a tener A y B. Vamos a tener nuestras iteraciones que van a iniciar de 0, nuestra tolerancia, que es 10 a la menos 6, nuestro valor inicial, el error de Newton-Raphson y la aproximación de Newton-Raphson, que vuelvo a tomar el 2. El 2 porque es mi límite más hacia la derecha del valor que me puede dar. Entonces me estoy acercando más hacia la derecha. Tomo 2. Mi y es exactamente igual. La condición es que las iteraciones tienen que ser menores que 100 y que el error tiene que ser mayor a la tolerancia. Y defino lo que llamaba xn más 1 y xn. Acá lo voy a llamar el xn solito, va a ser mi x minúscula y mi xn más 1 va a ser mi x mayúscula. Entonces recordemos que la fórmula que teníamos era x sub n más 1 igual a xn menos la función evaluada en x sobre la función evaluada en su derivada, o sea, la derivada de la función evaluada en x. Esta es la ecuación que teníamos al otro lado. O nuevamente, mi iteración, tengo que sumarle 1, y el error era el absoluto de lo que yo les mostraba, el xn más 1, perdón, que es x mayúscula, menos el xn, que es el x minúscula. Y acá, en Newton-Raphson, la raíz es muy similar, 1.73, 20, 50, así que es como a partir del cuarto dígito que comienza a cambiar. El error es de 5.474 a la menos 12, y aquí se redujeron mucho más las iteraciones. Entonces, primero teníamos 20, luego bajamos a 10,
y ahora bajamos a 5. Menos iteraciones y un error. Aquí está la menos 12 y acá lo teníamos a la menos 7. Mire que para este ejercicio el método de Newton-Raphson, además de que se aproxima más la solución, tiene menor error en menores iteraciones. No siempre sucede eso. Uno podría pensar, oiga, pero entre más iteraciones debería tener menor error. No, depende de la función y depende del método. En este caso específico, para Newton-Raphson, tenemos un valor más aproximado porque tiene un menor error en menos iteraciones. Y ya el código para la tabla es exactamente igual. El diccionario de iteración de la lista, recuerden siempre sumarle 1, si aquí me dice que son 5 iteraciones, de la lista debe ir de 1 a 6, de la aproximación de Newton-Raphson, nuestro error, y tenemos una tabla mucho más pequeña por el número de iteraciones. Gráfico, si vemos acá el comportamiento en la gráfica, cae mucho más rápido que los anteriores y se comienza a estabilizar. Este comportamiento es el que me dice, ah, claro, de razón, son menos iteraciones. ¿Por qué? Bueno, la matemática de que la caída, la pendiente, cosas que ustedes pueden colocar en su análisis de resultados. Y es mucho, mucho más sencillo. Y el de la secante, que es similar al de Newton-Raphson, acá tenemos nuestra contador de iteraciones, nuestra tolerancia, nuestro error. Las aproximaciones, recuerden que en el método de la secante necesitamos 2 aproximaciones. Les mencionaba que generalmente se puede tomar el intervalo, yo acá he tomado el intervalo, A y B nos sirven. Pongo mi intervalo de 1 a 2, vuelvo a colocar mi condicional de 100 iteraciones del error, y acá vengo a lo que me indicaba nuestra ecuación. Nuestra ecuación nos decía que xn más 1 es xn, este es mi último valor, mi y, es xn menos el cociente entre la función evaluada en xn por la diferencia de xn menos 1. No, coloco el cursor porque voy acá a la 10, que sería el x minúscula, xn menos 1, menos xn, que es mi x mayúscula. Eso dividido entre la función evaluada en xn menos 1, que es la minúscula, menos la función evaluada en xn. Vuelvo a hacer que mi iteración me le sumo 1. Mi error, como es una secuencia de puntos, va a ser el último punto menos el penúltimo, o sea, y menos x. Determino mi error y en este caso me da una raíz similar a las anteriores con un error un poco mayor que el anterior y con más iteraciones. Mira, aquí el error fue a la menos 9 en 7 iteraciones. Acá el error fue a la menos 12 con 5 iteraciones. Acá el error fue de menos 7 con 10 iteraciones. Y acá fue a la menos 7 con 20 iteraciones. En este ejemplo sí podemos ver que es mucho más confiable, más acertado nuestro método se me perdió, acá, de Newton-Raphson, porque nos dio menos error en menos iteraciones. Ya teniendo mis valores, vuelvo a determinar mi tabla. Si ustedes ven es el mismo, iteración, lista, rango, como termina en 7, de 1 a 8, de la aproximación de la secante, por el error, acá estoy nombrando cada una de la iteración, la aproximación, el error, gráfico, el comportamiento que va a tener acá, muy diferente a las anteriores, que acá sube
y se estabiliza. El error tiene que ser similar a los anteriores. Me hizo gráfico de la secante, tabla gráfica de la secante. No grafiqué. Bueno, me quedó de tarea y les queda de tarea hacer la gráfica del error. Esta, del error no hice la gráfica del error de la secante. Pero tiene que ser muy similar a esta. Lo que sí es que realicé un comparativo que también nos piden de todas las tablas de errores. Entonces tengo el error de bisección, Newton-Raphson, secante, regla falsa, y aquí podemos ver el caso de la bisección. Acá me termina, esta me termina acá, esta me termina acá, pero esta todos los que tienen, todos los valores adicionales que tienen. Pero esto es más interesante, la gráfica de errores. ¿Cuál es, qué comportamiento podemos analizar de ahí? ¿Cuál nos da mejor análisis de las tablas y de las gráficas y de los valores que hemos hallado? Esto es el código de de los diferentes métodos, de los 4 métodos que tienen que realizar en cada uno de sus ejercicios. Como ven, es algo muy sencillo, es de cuidado de la coma, de la mayúscula, de la minúscula, pero nos ahorra mucho tiempo el poderlo hacer mediante esta forma en Python que hacerlo manualmente. Definitivamente es muchísimo mejor. ¿Cómo les pareció? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Cómo, cómo les ha parecido el tema? Con la orientación que nos acaba de dar y pues ya mirando nuevamente el video, pues yo creo que vamos a poder cumplir con el objetivo, porque sí estamos un poco como con muchas dudas. Perfecto, Pedro. Igual, ustedes saben que pueden consultarnos en los foros, tanto a sus tutores. Hay un grupo acá en Teams donde ustedes, que lo creó el director de curso, donde ustedes también pueden dejar sus inquietudes, pero es chévere, o sea, es cuando ustedes terminen de hacer su código y vean la solución, y ojalá hagan el ejercicio de hacer el de bisección, que es el más sencillo, háganlo a mano y verá todo el tiempo que se demora y lo confundido que es. Y acá pues el trabajo es mucho más sencillo. Recuerden también visitar el repositorio de recursos que está publicado en el foro, en todos los foros de esta tarea está publicado. Ahí hay la solución de otros ejercicios, hay algunos con logaritmos, hay otros con exponentes, hay otros con funciones hiperbólicas, como para, dependiendo del ejercicio que ustedes hayan seleccionado, pues no van a tener ninguna dificultad. Entonces, sin más, les agradezco el haber participado. Espero que en los siguientes temas yo vuelvo a realizar otros CIPAS de la tarea 2. Cada uno de los nosotros de tutores realizamos un CIPAS de un ejercicio. Entonces, cordialmente invitados para que sigan asistiendo. Éxitos en sus estudios y disfruten Python, que ustedes saben que es uno de los lenguajes de programación que más se está utilizando. Muchas gracias a todos por la asistencia. ¿Hay alguna asistencia para firmar, algo así? No, señor, acá queda grabado. Acá queda Ok, grabado pues, ok. los asistentes. Entonces, muchas gracias. Una feliz noche. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.